Este lugar estaba lleno de vida y yo feliz dando la bienvenida. Pero un día se apagó la luz, me quedé solo. Se fueron los aromas y José. Pensé que nunca iba a volver, pero volvió. Ahora todos se veían diferentes, no había abrazos. Y ahí me di cuenta, esta vuelta sería distinta, pero mejor. Porque solo juntos lo damos vuelta. Los constructores tenemos un protocolo para cuidarnos y queremos compartirlo. Hola, muy buenos días a todas las socias y socios de la Cámara Chilena de la Construcción, 18 delegaciones regionales y los 8 comités de infraestructura, vivienda y suministro. Esta es una mañana muy especial. Aquí les habla Encarnación Canalejo, consejera nacional del Comité Inmobiliario, Comisión de Vivienda y particularmente del Grupo de Apoyo Financiero a las Pymes. Estamos con una importante invitada, Soledad Recabarre. Ella es una connotada abogada a nivel nacional y yo creo que internacional también, experta tributarista, y ahora dirige un magíster tributario en la Universidad Católica. Tiene una oficina muy renombrada a nivel nacional y además tiene una fundación de apoyo a las pymes. Así que ella nos va a hacer una interesante y nítida presentación. En esta ocasión, como la vez anterior, me acompaña Iñaki Otegui, también del grupo de apoyo de socios. Buenos días, Iñaki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Tal como dijo Encarnación, desde el grupo Apoyo Socios y junto con el grupo de Pyme Mujeres también estamos queriendo hacer este seminario que vaya en dirección a apuntar todas las medidas tributarias que se han desarrollado este año para las pymes. Y en eso Soledad es una experta quien nos va a hablar detalladamente de estas medidas. Que lo disfruten. Si quieren, partimos con la presentación. Vamos, sí. Soledad. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por haberme invitado. Vamos a ver un poquitito de dónde están las pymes, qué opciones tributarias tenían y cuáles son las consecuencias de la elección que ustedes han tomado y un poquitito qué pueden hacer para que esta crisis sea una oportunidad de cambio, crecimiento y renovación. Tal como señalaban, también soy parte de una fundación que es CELET y a través de ella estamos haciendo esta presentación, que es una fundación de apoyo y ayuda a las pymes. Vamos a la primera lámina. Lo primero que tenemos que determinar es quiénes son pymes en materia tributaria. Y son pymes empresas de cualquier tipo social. Durante el año 2014 se establecía que ustedes tenían que ser solo sociedades de personas, tenían una serie de restricciones, hoy día pueden tomar cualquier forma legal y lo relevante va a ser, en definitiva, cuánto es el capital efectivo al momento de la formación, si es que están creando una pyme, que es tener aportes por no más de 85.000 unidades de fomento, o que la empresa no tenga ingresos brutos superiores a 75.000 UFs en promedio en el trienio. ¿Qué significa esto? Que la facturación anual de cada año no debe superar los 75.000 UFs. Si en algún año puntualmente lo superan, el promedio de los 3 últimos años, si da 75.000 unidades de fomento, no van a tener problema en mantenerse en el régimen PYME. Solo cuando este promedio supera las 75.000 o individualmente en un año superan las 85.000, dejan de ser pymes y pasan a ser una gran empresa para efectos tributarios. Hay que tener presente que para la suma de estas 75.000 unidades de fomento, ustedes no van a considerar las ventas ocasionales que tengan. Es decir, vendieron equipo que era activo fijo, esa venta de activo fijo no suma en estas 75.000 UFs. Y también es importante decir que para considerar las 75.000 UFs tienen que sumar todos los negocios que directa o indirectamente se encuentren relacionados. Es decir,
que si ustedes de la pyme tuvieran colgando una sociedad que también es pyme y por la vía del control o la propiedad, ambas se entienden que son del mismo dueño, ustedes tienen que sumar todas las ventas de una y todas las ventas de otra para determinar si superan o no las 75.000 UFs. Esto significa que una grande no se puede disfrazar de pyme, porque tienen que sumar todas las ventas directas e indirectas para poder determinar las 75.000 UFs. Respecto de las propiedades directas, sumas el 100% de las ventas, y respecto de las propiedades indirectas, es decir, ustedes tienen un 20% en otro negocio, sea o no de la construcción. Puede ser un negocio de la señora, puede ser un negocio que administra un hijo, pero en el que ustedes tienen un 15%, van a tener que tomar ese 15% de las ventas de ese negocio, más el de su negocio de construcción, para determinar si superan o no las 75.000 UFs. Cualquier empresa puede ser hoy día pyme. Sin embargo, hay una sola limitación, que es que no pueden tener más de un 35% de los ingresos provenientes de rentas pasivas. ¿Y qué se entiende en rentas pasivas? Aquellas en las que ustedes no realizan una actividad directa, sino más bien esperan recibir ingresos, como es tener un arriendo de bienes raíces urbanos, dividendos, reciben retiros, participan en un contrato de asociación. Por lo tanto, cuando ustedes tienen rentas pasivas, es decir, cerraron una buena venta y tienen caja y deciden ponerla en el mercado de capitales, no puede más del 35% de las ventas anuales ser parte de los ingresos que conformen las 75.000 UF. Si superan ese tope, pasan a ser una gran empresa, aun cuando facturaran menos de 75.000 UFs. Es importante decir que se pueden acoger también a este régimen de pymes las cooperativas, las corporaciones y las fundaciones, porque recuerden que aun cuando no persiguen fines de lucro, sí pueden tener rentas afectas a impuestos. Y al poder generar rentas afectas a impuestos, se van a tener que acoger al régimen general PYME si es que estiman que los ingresos tributables que reciben van a superar las 75.000 unidades de fomento. Pasemos a la siguiente. Es relevante saber dónde estaban las pymes cuando empezó este cambio legal. De acuerdo a las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, el 56% de las pymes estaba en el régimen atribuido. El 15%, casi el 16%, estaba en el semi-integrado y solo un 28% estaba en el 14 ter, que era el régimen para las empresas pymes. En marzo de este año, el Ministerio de Economía sacó una encuesta en la cual dice que hay más de 2 millones de microempresarios. Y de estos microempresarios, es decir, empresas que facturan menos de 25.000 UFs al año, y que de estos microempresarios solo el 47% están formalizados, es decir, han hecho iniciación de actividades. Esto significa que del universo PYME, 965.000 empresas son formales y más de 1 millón son informales. Y de estas formales, solo un pequeño porcentaje se encontraba en el régimen que lo favorecía tributariamente y la mayoría de ellas estaban o en el régimen atribuido o en el parcialmente integrado. Pasemos a la siguiente. Cuando miramos las encuestas del Servicio de Impuestos Internos, vemos que las empresas que tienen facturación inferior a 100.000 unidades de fomento, que es el concepto PYME para el Ministerio de Economía, pero no para el Servicio de Impuestos Internos, llegan las pymes a ser el 96% de las empresas de Chile. Y en la Cámara, la verdad es que cerca del 55% de las empresas socias son pymes. Por lo tanto, claramente estamos hablando de que el negocio PYME, las empresas PYME, son realmente el motor que mueve el país.
¿Por qué? Porque ellas generan más del 60% de la contratación de mano de obra. Sin embargo, generan solo el 8% de las ventas que se hacen en el país. Las grandes empresas, es decir, las medianas son un 2,84 y las grandes son un 1,19, en definitiva, conforman el 0,3% de las empresas del país y tienen una facturación de un 72% de las ventas totales que se generan en Chile. Es decir, estamos hablando que las grandes empresas son realmente las masivas en ventas, pero las que realmente generan desarrollo, las que realmente mueven el país, son las pymes, porque tienen más del 60% de la contratación de mano de obra. Vamos a la siguiente. Dada esta realidad, la verdad es que se vuelve relevante que las pymes tengan un tratamiento especial. No podemos tratar a una multinacional o a una gran empresa de minería tal como estamos tratando a un almacén de la esquina. Las pymes merecen y necesitan un trato especial para poder crecer tranquilas. Es imposible que los gastos de administración sean superiores a la utilidad que genera la empresa. Es por eso que en la reforma que se publicó en febrero de este año, se crean dos sistemas para las pymes, el régimen transparente y el régimen general ProPyme. El régimen transparente tiene una imposición que todos los socios sean contribuyentes de impuestos finales, es decir, pueden ser socios de una pyme en el régimen transparente, aquellos que tienen solo personas naturales o que hay algún extranjero como socio o accionista de esta empresa. ¿Cuál es la gracia de este régimen transparente? Es que es tremendamente simple, ya que ellas no llevan contabilidad y solo tienen que tener un registro de ingresos y egresos. Con lo cual, cuando yo sumo toda la caja que recibí y toda la caja que desembolsé, ese diferencial de caja va a determinar la utilidad que tuvo la empresa. Y esa utilidad no se va a ver afecta a impuestos de primera categoría, sino que los socios la van a llevar directamente a su global complementario sin crédito. Pero dado que tal como las empresas, decimos que el 97% de las empresas son pymes, es decir, facturan menos de 100.000 unidades de fomento, también podemos decir que más del 80% de las personas naturales están generando ingresos que los dejan en el tramo exento. Por lo tanto, es altamente probable que la utilidad que genera una pyme que está en el régimen transparente, cuando se lleve al global de los socios, no esté afecto a impuestos. Y por eso es tan relevante el régimen transparente, ya que si ustedes están en cualquier tramo de la escala tributaria de global complementario inferior a 10%, les va a convenir estar en el régimen transparente. Estas empresas ni siquiera tienen que entregarle la información de compras y ventas al Servicio de Impuestos Internos, ya que a través de la facturación electrónica es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene que entregarle a la pyme la información para su declaración de impuestos. Estas empresas, como funcionan en base caja, no hacen corrección monetaria y se considera gasto cualquier desembolso que realicen. Y va a ser ingreso cualquier precio o remuneración que reciban. Y si tienen alguna compra de un bien raíz, alguna compra de alguna inversión, algún excedente de caja, lo invirtieron, se mantienen controladas tal como si lo hiciera una persona natural, por costo de adquisición. En el caso del régimen transparente, la depreciación es instantánea, ya que si compro un activo fijo, inmediatamente lo voy a llevar a resultado, por el solo hecho de hacer un desembolso de caja. Si lo compré a plazo, a medida que voy pagando las cuotas, esas cuotas van a ser gasto inmediato, porque todo esto se mide en base caja. ¿Sigamos? Tal como decíamos, no pagan impuestos de primera categoría, no tienen el concepto de gasto rechazado, pueden, si es que compran activo fijo, usar el crédito por compra de activo fijo y tienen que hacer PPMs,
del 0,2 el primer año, y si las ventas exceden el 50.000 unidades de fomento, el PPM va a ser de un 0,5, pero este PPM es para que el dueño de la empresa pueda usarlo contra su declaración de impuestos. Y si resultara un excedente de PPMs por sobre el global complementario del socio, se les va a devolver tal como se les devolvía el impuesto de primera categoría. Estas empresas consideran que es capital propio tributario el capital efectivamente pagado y tienen que pagar patente municipal solo de una UTM. Esto significa que si bien tienen que ir cumpliendo con las obligaciones de declaración, con la declaración de mantenerse registrados en la municipalidad para poder operar, el pago solamente va a ser de una UTM. Las empresas PYME, cuando cometen algún tipo de infracción tributaria, tienen la posibilidad de sustituir las multas que se les podrían aplicar por capacitación. Es decir, asistir a cursos que les va a dar el Servicio de Impuestos Internos para capacitarlos y así que no vuelvan a incurrir en ese tipo de infracciones. Y van a tener que hacer declaraciones de impuestos y van a tener que hacer la declaración jurada de quiénes son los dueños de la empresa y la forma en que se atribuyó la utilidad de la empresa para que de la misma manera puedan hacer uso de los PPM que pagó la sociedad. Por lo tanto, el régimen de transparencia es un régimen simple, que funciona en base caja, que no tienen que llevar una contabilidad muy complicada, pero si quisieran llevar contabilidad por razones de control, de gestión o porque les sirve para manejar mejor el negocio, esto no les impide estar en el régimen de transparencia. Es decir, pueden mantener el contador para que lleve una contabilidad que a ustedes los ordene, pero para efectos tributarios pueden funcionar bajo el sistema caja. Vamos ahora al régimen el régimen general ProPyme, que está en la siguiente lámina. Este régimen tributa en base a contabilidad. Sin embargo, pueden llevar una contabilidad muy parecida a lo que era la antigua contabilidad de acuerdo a principios contables chilenos, una contabilidad bastante más simple, o pueden optar por llevar también una contabilidad en base caja. Sea que hayan elegido contabilidad compleja o contabilidad en base caja, van a pagar un impuesto de primera categoría de tasa 25%, la cual, por las últimas medidas que se acordó por parte del gobierno, durante los próximos 3 años se va a reducir a un 10%. Es decir, una empresa ProPyme que lleva contabilidad puede tributar por esa utilidad solo con un impuesto del 10%. Y en la medida que retiren los socios esa utilidad desde la empresa, van a pagar global complementario y el impuesto de primera categoría que pagaron, este 10% durante los próximos 3 años o un 25% a futuro, van a poder ocuparlo íntegramente como crédito contra el impuesto global complementario. Y si el crédito fuera superior al impuesto determinado, van a poder recuperar ese excedente tal como lo hacían en el pasado en sus declaraciones de impuestos. Esta empresa sí tiene que declarar capital propio tributario para el pago de patentes y para la información de cuáles son las utilidades pendientes de tributación. Sin embargo, es una forma bastante simple de determinarlo, porque dice, tome el capital que está pagado, súmele las rentas líquidas y las rentas percibidas de otras sociedades en las que participe, réstele las pérdidas que puede haber tenido en el pasado y los retiros y distribuciones que ha realizado. También le resta los gastos rechazados y ese diferencial va a ser el capital propio tributario. En base a ese capital propio tributario van a tener que pagar patente municipal y a estas empresas se les aplica el concepto de gasto rechazado. Recordemos, eso sí, que con la reforma que se publicó en febrero del 2020, el concepto de gasto deducible se amplió y en consecuencia los gastos rechazados se han ido reduciendo
y por lo mismo es más simple y es menos probable que ustedes tengan gastos rechazados. Uno diría que los gastos rechazados que sí pudieran tener y que se van a mantener son aquellos vinculados con vehículos propios que puedan utilizar en el negocio y cuyos gastos estén traspasando a la contabilidad de la sociedad. Si esto fuera un auto, va a ser un gasto rechazado, y si fuera una camioneta, el vehículo en el cual están realizando sus labores, va a ser un gasto deducible. Vamos a la siguiente lámina. Las empresas en este caso tienen que hacer también pagos provisionales mensuales, que va a ser de 0,25, y cuando excedan las 50.000 unidades de fomento va a subir a un 0,5%. Esta tasa, para alinearse con el impuesto de primera categoría, también se reduce a la mitad por los próximos 3 años. Por lo tanto, vamos a estar hablando de un 12,5 para las empresas de facturación de menos de 50.000 unidades de fomento y de 0,25 de los ingresos para aquellas empresas que facturan más de 50.000 unidades de fomento. Estas empresas no tienen obligación de llevar los registros accesorios a la contabilidad. Sin embargo, si es que tienen ingresos no renta o rentas exentas de impuesto global complementario, van a llevar el registro REX, en este caso porque les conviene llevarlo, no porque estén obligados. Y van a llevar el registro SAC porque tienen créditos que van a querer acreditar contra el global complementario de los dueños. Por lo tanto, esta va a ser una contabilidad simple, o pueden optar, caso en el cual van a tener que ejercer la opción expresa de llevarla en base caja, y van a tener que llevar esta contabilidad simple, más el registro SAC de todas maneras por los créditos que van a usar los dueños. Y la verdad es que la contabilidad acá es bastante simple. Vamos un poquitito a los beneficios ahora que van a tener las pymes. Las empresas que están en el régimen ProPyme, no las del régimen transparente, tienen un incentivo al ahorro. La ley le llama reinversión, pero no es el concepto antiguo que nosotros tenemos de reinversión, que es sacar la plata de un negocio y ponerlo en otro, sino más bien aquí es para no retirar la utilidad. Extrañamente, este beneficio está dado hasta el límite de las 100.000 unidades de fomento. Es decir, puede haber una empresa que califique como gran empresa que también puede hacer uso de este incentivo PYME. Porque recuerden que PYME, para efectos tributarios, dijimos que era facturación hasta 75.000 unidades de fomento. ¿En qué consiste este beneficio? El 50% de las utilidades que yo no retire de la sociedad van a quedar liberadas del pago del impuesto de primera categoría, con un tope de 5.000 unidades de fomento. Por lo tanto, si yo generé un margen de 10.000 y no retiré nada, puedo deducir de la renta líquida 5.000 unidades de fomento, y esas 5.000 no van a pagar impuesto de primera categoría, y las otras 5.000 que generé por esta utilidad de 10.000 unidades de fomento van a pagar, en este caso, un 10%. El uso de este incentivo va a tener que ser informado al Servicio de Impuestos Internos antes de la declaración de impuestos, para efectos de que el servicio pueda determinar qué parte de la utilidad que ustedes generaron está afecta a impuestos y cuál va a estar liberada de impuestos. Y sí pone una restricción, que es que no más del 20% de sus ingresos provengan de rentas de capitales mobiliarios o contratos de asociación. Es decir, que reciban dividendos, rentas, utilidades de la venta de fondos mutuos o participen en contratos de asociación. Pero un PYME que la verdad es que no se ha dedicado fuertemente a invertir, sino a trabajar, va a poder ocupar este beneficio completamente. Ahora, dado que la tasa es solo de un 10% por ahora y que su global complementario puede que esté en los tramos exentos, este beneficio puede eventualmente no convenirles usarlo.
Pero cuando ya empiecen a crecer y estén cerca de las 75.000 unidades de fomento, este beneficio va a ser relevante, porque es la mitad de sus utilidades mantenidas en la sociedad las que no van a pagar impuestos de primera categoría y no van a pagar global complementario, sino en la medida en que las retiren. Vamos al siguiente beneficio. Las pymes, con facturación también hasta 100.000 unidades de fomento, que tributen en base a renta efectiva, estarán exentas del pago de impuesto adicional que se haga al exterior por publicidad, uso de suscripciones de plataformas tecnológicas, es decir, cuando a ustedes les llega este cobro de Google por ocupar el correo, por ocupar las bases de datos, por pagar espacio en la nube, van a estar totalmente liberadas de impuestos. Siempre que este pago no se lo hagan una empresa relacionada. Y como vamos a entender que ustedes no van a estar relacionados con Google ni ninguno de estos grandes operadores, no vamos a tener problemas. Pero si alguna empresa relacionada les estuviera prestando este servicio del exterior, la tasa se va a reducir al 20%. De un 35% vamos a bajar a un 20%. Igual van a tener un beneficio, pero no va a salir tasa cero, porque va a haber algún grado de relación o vínculo entre el proveedor de los servicios y ustedes. Esto es tremendamente relevante porque mucha de la publicidad que se hace en Internet, más bien de productos, en este caso, si la hace una pyme, va a estar totalmente liberada de impuesto adicional. Puede que no sea una gran cantidad, pero la verdad es que las multas, cuando uno no paga estos impuestos de retención, son altos. Por lo tanto, el no tener obligación de pago nos libera de todas las obligaciones accesorias de cometer infracciones por no utilizar, no hacer todas las declaraciones que se tienen que hacer. Y vamos al último beneficio relevante para las pymes. Se crea un sistema de capitales ángeles. Si una empresa se registra previamente en la Corfo y la Corfo la certifica y tiene como objeto promover el emprendimiento o la innovación tecnológica, uno u otro, los aportes de capital que realice esta pyme no se van a considerar para efectos de la relación. Porque imaginen ustedes una gran empresa que está poniendo huevos en muchas canastas, aportando en distintos proyectos. Antes, hasta el 31 de diciembre del 2019, yo tenía que sumar las ventas de todas las sociedades en las que participaba esta sociedad Ángel con mis ventas para ver si era o no era pyme. Hoy día me dicen, si esta entidad está certificada, ya no vamos a tener que sumar los ingresos de las otras participaciones que tengan estos capitales ángeles para determinar si soy yo pyme o no soy pyme. El problema que tiene esta norma es que todavía no sale, desde febrero, el acuerdo que tiene que suscribir Corfo con el Servicio de Impuestos Internos para registrar estos capitales ángeles. Por lo tanto, hoy día no podemos hacer uso de este beneficio en el cual una empresa grande podría invertir en mi negocio para hacerlo crecer, porque tengo, no sé, un sistema de aislación bueno, o porque elegí un método de construcción que es más barato. Hoy día no puedo contar con esos apoyos porque el Servicio y Corfo aún no sacan este acuerdo. Cuando lo saquen, para poder ustedes encontrarse liberados de esta obligación de sumar, van a tener que firmar un acuerdo con este financista que les va a imponer la obligación de describir el plan de desarrollo que van a tener en este proyecto y que les va a prohibir a ustedes hacer disminuciones de capital con cargo a esta caja. Y obviamente van a declarar que no están relacionados, que lo razonable es que no lo van a estar. Por lo tanto, estamos a la espera de esta resolución para que de alguna manera grandes empresas puedan invertir en negocios
buenos e incipientes sin contaminar la calidad de pyme de esa empresa. Vamos a lo siguiente. Durante este año se han sacado una serie de medidas, muchas de ellas ya vencidas, y no las vamos a enumerar porque va a quedar en la presentación a disposición de ustedes, en la cual se ha ido dando beneficios a las pymes. Lo relevante de ir mirando estos beneficios es que ustedes tienen casi la obligación moral de verlos y tratar de hacer uso de ellos. Es decir, aquí han habido créditos FOGAPE que fueron tremendamente promocionados y que no pudimos acceder a la primera tanda, pero que todavía quedan cupos y que el Banco Estado de alguna manera está tratando de canalizarlos hacia las pymes. Tuvieron suspensiones de PPM, tuvieron suspensiones de pago de IVA, tuvieron postergaciones de pago de contribuciones de bienes raíces, tuvieron la posibilidad de formalizar deudas que estaban al interior de la empresa y liberarlas del pago de impuesto de timbres, es decir, formalizar alguna obligación que tenían. Y estaban suspendidas también las cobranzas de Tesorería General de la República, que eso va a mantenerse hasta que cese todo este periodo de crisis. Sigamos a la siguiente. También había medidas para las personas. Se anticiparon devoluciones de impuesto a la renta, se hicieron restituciones de retenciones que se habían efectuado en enero y febrero, habían beneficios para trabajadores independientes, hubo préstamos solidarios para la clase media, postergación de créditos hipotecarios, hay subsidio al arriendo a las viviendas, es decir, han habido una serie de beneficios que la verdad es que uno de repente por pudor no los tomaba, pero yo creo que es sano pensar que los que aún quedan, los beneficios que aún quedan y aquellos que pudieran venir a futuro son necesarios porque este periodo de crisis hay que superarlo y hay que superarlo con todas las ayudas posibles. Vamos a los que están todavía vigentes. Para las empresas, todavía hay flexibilidad para hacer convenios de pago con tesorería. Aquí lo relevante es que no tengan deudas tributarias y tengan, entre comillas, buen comportamiento a los ojos del Servicio de Impuestos Internos. Yo diría que el no tener deudas tributarias es uno de los grandes problemas para hacer flexibilización y convenios con tesorería. Y creo que es algo en lo que las pymes tienen que moverse para tratar de que esta restricción sea eliminada. Porque si hay algo que se necesita es la tranquilidad de saber que no voy a tener a la autoridad tributaria persiguiéndome para el pago de un impuesto que debo, si la verdad es que lo puedo programar para un pago en cuotas que empiece el próximo año. Hay que recordar que todos los gastos asociados a la emergencia sanitaria son gastos aceptados. Por lo tanto, hoy día tenemos que estar menos preocupados con las ayudas que dimos con fondos de la empresa para ollas comunes o para terceros o para trabajadores que lo necesitaban. Todos esos desembolsos van a ser gastos deducibles este año. Hay que tener presente que el Estado tiene un compromiso de que las facturas por servicios que se le presten a él van a ser pagadas a los 30 días, cosa que no se había logrado pese a la ley de pago pronto, el pago a 30 días que ya salió hace un par de años. Hay todo un sistema de descuento de facturas en el Banco Estado, es decir, un factoring que la verdad es que puede ser bastante conveniente. Hay créditos Corfo para microempresarios informales. Por lo tanto, aquí hay que entrar a la página Corfo y ver los beneficios a los que pueden acceder. Había todo un sistema de devolución, hay todo un sistema de devolución de IVA acumulado, es decir, no el IVA por la compra de activo fijo, sino el IVA por insumos que por la paralización no pudieron usar, ustedes podrían solicitar la recuperación en dinero. Van a estar liberados del pago de los impuestos regionales hasta el año 2021
Y también se dieron las facultades a las municipalidades para postergar el pago de la patente de alcoholes hasta el 2021. Extraño, porque debió haber sido para cualquier pago de patente municipal, pero por lo menos se estableció este en particular. Vamos a los beneficios vigentes para las personas, que también son relevantes. Recuerden que se puede solicitar préstamos a través del Servicio de Impuestos Internos a trabajadores independientes hasta por 3 veces entre los meses de junio y noviembre del 2020. Este préstamo se devuelve a contar del año 2022. Por lo tanto, es una buena salida ya que está a 0 interés. Hay una postergación del CAE para aquellos que tengan hijos en las universidades. Hay ingresos familiares de emergencia. Hay toda una red de protección de padres y madres cuidadores de niños en edad preescolar. Y hay flexibilidad para realizar convenios en tesorería. Por lo tanto, de alguna manera hay que ver si uno se puede acoger a estos beneficios. Pero todavía hay más beneficios. Y uno diría, lo relevante son, sigamos con la siguiente lámina, todos aquellos medidas, subsidios o garantías que nos puedan ayudar a crecer en este momento, o por lo menos a mantenernos. Pusimos incluso la entidad y la página web donde ustedes los pueden encontrar, pero hay un programa Reactívate con Cercotec que tiene un fondo concursable no reembolsable, es decir, es algo que a ustedes se les regala, de hasta 3 millones para la adquisición de activo fijo, para capital de trabajo, para pago de servicios básicos. Hay todo un sistema de Reactívate Turismo para empresas que se crearon antes de febrero del 2019, con ventas superiores a las 200 UFs e inferiores a las 1.500 UFs anuales, a las 15.000 UFs anuales, que también es de 3 millones no reembolsables. Y aquí, obviamente, los ajustes que tienen que hacer la empresa, sobre todo los restaurantes, son absolutamente a fondo perdido. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Las empresas constructoras que de alguna manera van el apoyo. Si alguna empresa de turismo que tenga que hacer cambios, ojalá pueda acogerse también a este beneficio de Cercotec de 3 millones no reembolsables. Hay también fondos concursables para empresas que en ventas de menos de 100.000 unidades de fomento de 3 millones de capital de trabajo y que puede llegar hasta los 4 millones si es que hay proyectos de digitalización. Y esto es Corfo, ya no es Cercotec. Cercotec también tiene todo un subsidio de 2.300.000 pesos para las empresas que estaban en la zona cero, para reparar sus instalaciones. Hay también garantías Corfo para créditos que pueden provenir de Fogaín, Covex, Proinversión, que son garantías para acceder a créditos bancarios o de cooperativas. Estas garantías van a depender de si son créditos a más de 60 meses o menos de 60 meses. Por lo tanto, hay que ver qué cooperativa puede estar con esta garantía Corfo, porque ahí tienen menos requerimientos hacia ustedes en el sentido de ponerle menos trabas para otorgarles crédito. Y también van a haber créditos Corfo a intermediarios financieros no bancarios para reactivar a las pymes. Aquí se están planificando créditos a empresas de leasing, créditos a empresas de factoring, con tasas de interés bastante blandas para que esa tasa de interés se les traspase a las pymes que puedan hacer factoring en estas entidades. Sigamos. Y por el otro lado, como oportunidad de crecer, tenemos capacitación y asesoría. Hay compra ágil para las pymes con ventas inferiores a 75.000 UF, que son las compras que hace $1,5 millones de pesos. Está Digitaliza tu Pyme o la ruta digital, que tienen por objeto de alguna manera masificar la llegada de las pymes. Y también hay cursos gratis de Sense para que ustedes se capaciten en toda esta nueva tecnología, esta
esta llegada al mercado a través de las redes sociales. Están las pymes en línea, que tienen capacitación y asesoría a través de una iniciativa Corfo, que está principalmente en pymes en línea y en Cercotec, Centro de Negocios. También hay algunos programas o bases que tienen por objeto visualizar lo que ustedes venden para ponerlos en su comuna o su barrio. Y está Compra Pyme, Todo por las Pymes, Apóyame Aquí, Comunidad D y Pymes del Barrio. Y además, en épocas tan complicadas como esta, hay asesoría legal gratuita en Cercotec y apoyo para realizar más rápidamente los trámites gubernamentales en Oficina GPS. GPS como el que nos ayuda a ubicarnos. Y además tenemos CELET, que es esta fundación en la cual nosotros estamos, en la cual les prestamos asesoría tributaria gratuita y defensa en juicios ante los tribunales tributarios y aduaneros. Por lo tanto, hoy día ustedes tienen la posibilidad de pegarse un salto digital, capacitarse en este sistema y si tienen problemas, además asesoría gratis. Ocupen las herramientas que hoy día se están dando. Son de buena calidad en general y por lo mismo vale la pena de alguna manera ocupar los tiempos de crisis para modernizarse y crecer. Creo que ahí terminamos. Ah, no, me queda todavía. ¿Qué viene? Nos faltan todavía 2 láminas. Hay todavía unas medidas de Fondo Crece, de Corfo, que va a tratar de mejorar el financiamiento a través de intermediarios no bancarios, no financieros, y que se va a poner en marcha en este año. Por lo tanto, van a haber todavía un grupo de créditos a los que ustedes van a poder acceder ya no a través de bancos, sino a instituciones no financieras. También hay un programa que debería estar creado de aquí a fin de mes, que es un Reactívate multisectorial. Es parecido al Reactívate Turismo, pero ahora va a ser para cualquier actividad económica, también con bonos que les van a permitir poder recuperar parte del tiempo perdido y volver al mercado con sus negocios. Y también están ya en discusión en el Congreso todo un sistema de simplificación de la quiebra de una pyme o del proceso de liquidación de una pyme o una persona natural cuando ya definitivamente van a bajar cortina y van a cerrar su empresa. Por lo tanto, se está estudiando un sistema que sea más simple que el que tienen hoy día, el cual requiere que ustedes partan con el análisis de un auditor registrado que de alguna manera certifique sus pasivos, procedimiento que ya en sí mismo es caro. Por lo tanto, va a venir un procedimiento simplificado de quiebras o reiniciación de actividades en la Superintendencia de Quiebras. ¿Sigamos? ¿Qué es lo que se requiere todavía hacer? Primero, que establezcamos el sistema de capitales ángeles y ojalá pudiéramos crear un sistema al estilo capitalismo popular que le diera beneficios a aquellos que quieren invertir en pymes y en desarrollar pymes. Es decir, de alguna manera darle facilidades a aquellos que quieren apoyar las pymes para que éstas puedan crecer. Le damos facilidades a quienes compran acciones en bolsa, liberándolas de impuestos. ¿Por qué no dar algún tipo de beneficio a aquellos que inviertan en pymes? Porque sabemos que es un capital de riesgo. Sabemos que no todas cruzan el desierto, como les gusta decir a los emprendedores. Pero sí puede ser un negocio que cuando surge cambia la vida no solo del que invierte, sino sobre todo de los trabajadores y del que hace el emprendimiento. Necesitamos modificar la ley de cooperativas para que las pymes puedan asociarse y ser contraparte negociadora de grandes empresas. Uno de los problemas que tenemos hoy día con las pymes es de alguna manera estar tan separadas y no ser una unidad de venta. ¿Por qué? Un ejemplo bastante lógico es por qué tuvimos que comprar las mascarillas en los mercados chinos.
¿Por qué no comprarlo en una asociación de pymes en que todas hubieran tenido un estándar de producción y hubieran llegado al Estado o a los particulares con una producción 100% nacional? Entonces, necesitamos entidades que de alguna manera asocien a las pymes para que puedan negociar como una gran unidad. Se requiere también que se haga todo un sistema de transición que permita que las empresas de renta presunta pasen a ser pymes. Hoy día tenemos mucho de transporte que pudiera pasar al régimen pyme, pero que por no tener un sistema de transición razonable se quedan como renta presunta. Y sobre todo hay que permitir renegociar las deudas que hoy existen con Tesorería General de la República. No es posible que en tiempos de crisis se nos exija estar al día en nuestras obligaciones para poder negociar. Tiene que ser posible renegociar deudas, incluso convenios de pagos que ya existían. Y sobre todo, hay que cambiar la tasa de interés que le cobra el fisco a sus deudores, que es IPC más 18% anual. Esa hoy día es algo más que una tasa usurera si la ocupáramos en el mercado privado. Ahora está por ley y obviamente no podemos acusarla de usura. Pero ya quisiera yo poner mi plata en algún lugar a IPC más 18%. Y finalmente requerimos que las pymes, ante todo, tengan simplicidad. Yo creo que en la medida en que al empresario pyme se lo deje trabajar tranquilo, la verdad es que se puede hacer crecer una pyme. En la medida en que el empresario se pasa la mitad del día en el servicio de impuestos internos, la otra en la municipalidad persiguiendo permisos, persiguiendo funcionarios que nos vayan a dar autorizaciones de funcionamiento, la verdad es que se vuelve difícil sacar adelante un negocio con tanta carga burocrática. Eso era mi presentación de hoy. ¿Tenemos preguntas? Encarnación, ¿partes tú con las preguntas? Sí, yo parto con las preguntas. Muchas Perfecto. gracias. Hay varias preguntas, algunas se conectan, así que lo primero, algo bien práctico, Soledad, un poco para entender, algunos estamos más lejanos a los conceptos que tú nos has explicado tan en detalle. ¿Qué se entiende por activo fijo? Un inmueble es un activo fijo, comprendiendo que en nuestro sector quizás muchos pueden tener un terreno donde parquean equipos, o una oficina que se arrienda, o una casa donde funciona la empresa, y en la misma línea, gastos rechazados. ¿Puede haber en este régimen ProPyme? ¿Y cuál podría ser un gasto rechazado? A ver si nos pudieras ilustrar con algunos ejemplos de lo que es o de lo que no es, por favor. Ya. Vamos un poquitito a lo que era antes gasto rechazado. Antes el concepto de gasto rechazado era bastante amplio, en el sentido de que muchísimas cosas eran gasto rechazado. Por ejemplo, yo tenía solo un vehículo en mi empresa, y es un auto, no era una camioneta. Todos los desembolsos vinculados a automóviles son gastos rechazados, porque no es un vehículo que naturalmente sea un vehículo de trabajo. Si yo tengo esos mismos desembolsos en una camioneta, es un gasto aceptado, porque se entiende que la camioneta es un vehículo de trabajo, ¿ya? Antes era gasto rechazado el sueldo que yo le podía pagar a mi cónyuge en mi empresa. Por suerte, hoy día cambió la legislación y todos aquellos miembros de la familia que trabajen en la empresa pueden tener un sueldo de mercado. Entonces, tenemos la diferencia entre los gastos que sí pueden deducirse y aquellos gastos que no pueden deducirse. ¿Cuál es el problema de los gastos rechazados? El problema del gasto rechazado no solo es que no lo puedo rebajar de la utilidad de la empresa, sino que además está afecto a un impuesto de 40%. Entonces, cada vez que yo hago un gasto indebido, estoy pagando las ganas, estoy pagando el no poder deducirlo
y además un 40% de impuestos, lo que hace que sea excesivamente caro. Por lo tanto, hoy día está ampliado el concepto de gasto deducible y en consecuencia yo puedo rebajar muchas más cosas que antes no me lo permitían. Si yo quiero regalar plata, si se la regalo a una institución que sí está acogida a franquicias tributarias, léase, no sé, el Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, cualquier lugar que a ustedes se les ocurra de ese estilo, es un gasto deducible. Si yo se la regalo a un compadre porque está pasando un mal momento, pero es plata de la sociedad, y trato de rebajar esa donación a mi compadre como un gasto deducible, la verdad es que eso es un gasto rechazado y va a pagar un 40% de impuestos. Entonces, uno diría, esa es la diferencia, y la verdad es que es gasto deducible todo lo que esté vinculado al negocio, excepto algunas de estas cosas formales como los vehículos, en que para que no se pasen de vivos está la norma. Y por eso en muchas ocasiones uno escuchaba que en la subida a Farellones se ponían los inspectores del Servicio de Impuestos Internos a ver si habían camionetas o vehículos que estuvieran usándose para fines no propios de la empresa, sino para fines particulares. Ahora, ¿qué es un activo fijo? Activo fijo son todas aquellas compras de bienes que yo hago y que se usan de manera constante en la empresa. La oficina es un activo fijo. La camioneta es un activo fijo. Si yo tengo una botonera, es un activo fijo, porque la voy a ocupar permanentemente en el negocio. Cuando yo estoy en el régimen simplificado, estos desembolsos son inmediatamente gastos. Cuando yo llevo contabilidad, por ahora va a ser 100% gasto porque estamos en un régimen de transición en que se me permite ocupar depreciación hiperacelerada, pero ya en régimen normal, yo voy a comprar una oficina y la voy a tener que depreciar, es decir, reconocer la pérdida de valor que tiene el desgaste por el uso en el periodo de vida útil que decide el Servicio de Impuestos Internos. En el caso de una oficina va a ser 20 años. Y es depreciable la construcción, no el terreno. El terreno es activo fijo, pero se mantiene controlado por valor de adquisición más IPC. Es decir, cuando venda el terreno, voy a pagar impuestos si es que este subió de valor y voy a tener una pérdida, una menor utilidad, si es que perdió valor. Perfecto. Hay dos preguntas que también están un poco relacionadas en el sentido que hay una pregunta que dice ¿qué medidas faltarían para ayudar a las pymes? Tú algo pusiste en la última lámina. Y hay otra que dice, ¿podrían en el escenario futuro de cambios a las leyes tributarias eliminarse exenciones que benefician a las pymes? O sea, por un lado, ¿qué faltaría a juicio tuyo? Y por otro lado, ¿qué cosas de las que hoy día hay podrían verse afectadas o no verse afectadas? La verdad es que va a haber de todo. De cosas que faltan, efectivamente faltan algunas cosas por hacer. Y vamos a tener que irlas viendo con el tiempo. Uno diría, efectivamente, salieron muchas medidas COVID-19, pero por ignorancia o falta de información hubo muchas pymes que no tuvieron acceso a ellas. Yo creo que de repente se decía que no eran rápidas y que llegaban tarde. Y yo diría que además de repente podríamos decir que no fueron debidamente informadas o canalizadas. Es decir, yo creo que uno de los pecados que todavía tenemos como país y que le debemos a las pymes es que tenemos todavía un exceso de burocracia. O sea, el hecho de que todavía no tengamos capitales ángeles, que los capitales ángeles sean menos beneficiosos para las pymes que para las grandes empresas, porque en las grandes empresas tenemos el 107, está la venta de acciones con cotización bursátil. Yo creo que todavía le debemos cosas a las pymes. Ellas han soportado, uno diría, el fuerte de todo lo que ha sido la crisis
hemos tratado de ayudarlas, pero no las hemos tomado de la mano. Yo diría que ha faltado bastante guía. ¿Qué va a pasar con las exenciones? Es posible que muchas de las exenciones o varias de las exenciones también afecten a las pymes. Sabemos que hay créditos en zonas extremas, es decir, aquella empresa constructora que está operando en zonas extremas tenía créditos especiales por sus bodegas, tenía créditos especiales por una serie de actividades que desarrollaba y puede que esas se deroguen. Yo creo que ahí vamos a tener algo que puede pegar bastante fuerte, los beneficios en zonas extremas. Y hay que ver qué va a pasar en general con las franquicias y los beneficios Sense, que la verdad es que se necesitan, pero no han sido mayoritariamente usados por las pymes. Con lo cual puede que les afecte, pero también los estamos afectando en lo que es el desarrollo. Yo creo que frente a la eliminación de algunas exenciones vamos a tener que replantear algunas instituciones o estructuras que de alguna manera persigan eso que perseguía la exención que se va a eliminar, como el Sense. De acuerdo. Oye, Soledad, otra consulta, mira, dice acá, cuando se dice que las empresas reciben más de 35% de ingresos porque participan en una asociación o cuenta de participación, no puede ser pyme. ¿Esa prohibición incluye al gestor de la asociación? Y en esa misma línea, en este régimen pro pyme, ¿hay cambios en la forma de tributación de los dueños? ¿Es similar al régimen 14D en base a retiros y no percibidos? A ver si nos pudieras ayudar a entender. Vamos viendo de a uno, vamos descuartizando el animal de a poco. Efectivamente, el hecho de participar en asociaciones, si es la actividad que desarrolla la empresa, es ser partícipe, derechamente el sistema no le permite ser pyme. Esta fue una de las prohibiciones que la CONAPYME trató de pelear en la reforma, pero que no hubo caso. Igual que el arriendo de predios agrícolas, no, de arriendo de predios urbanos, que uno dice, ¿por qué alguien que tiene una propiedad y arrienda un par de locales comerciales no puede ser considerado pyme? Entonces, hay una serie de restricciones que son más bien formales. Y yo diría que el gestor puede que efectivamente deje de ser pyme porque tiene la administración de la asociación, es decir, pudiera haber un grado de contaminación. Entonces, puede que sea un tema. Yo te diría que en una de esas que nos escriban y nosotros lo consultamos correctamente y lo aclaramos. Pero yo creo que sí, en general, cada vez que uno está en actividades que te contaminan, la pérdida del beneficio pyme es una pérdida real. Y después tenemos la otra pregunta, que es, ¿qué pasa con la tributación de los dueños? En el régimen transparente estamos en una situación muy parecida al 14 ter, o al régimen, es una mezcla entre 14 ter y atribuido. Llevo una contabilidad muy simple y se me asigna la utilidad, la retire o no la retire. Pero ese es en el régimen transparente. En el régimen ProPyme, porque llevo contabilidad, voy a tributar sobre base retirada. Significa que el dueño va a tributar solo sobre aquellas partidas que tribute y va a tener un 100% de integración, es decir, el total del impuesto de primera categoría pagado va a ser crédito. Y solo cuando me obligan a pasar al régimen de las grandes empresas, es decir, al nuevo 14A, yo voy a estar en el sistema en que voy a pagar primera categoría de 27 y cuando retiro voy a tener un crédito solo del 17.55%. Perfecto, Soledad. Otra pregunta que tiene que ver básicamente con la contingencia y dice, ¿es posible acogerse al PPM del 0,125% ahora? Y para hacerlo, ¿cómo cambio el PPM que ya me habían calculado para el 2020? O sea, la pregunta de una empresa que ya le calcularon el PPM y dice,
¿cómo lo cambio? Y lo cambio ahora para poder aplicarlo en estos 3 meses que quedan del año. La verdad es que estando publicada la última ley que bajó esto y que ya se publicó hace como 3 semanas, es un derecho del contribuyente que está en el régimen ProPyme bajar el PPM a 0.125. Ahora, yo entiendo cuál es la duda. Cuando uno se mete al formulario 29, el recuadro del cálculo de PPM se queda fijo y cuesta cambiarlo. Pero la verdad es que yo diría que es una mezcla entre insistencia y molestar al servicio para que ese recuadro se vuelva más flexible. O sea, yo de repente he tenido gente que, oye, al 9º intento lo logra, pero es un tema de quién machaca más. Porque ese recuadro está hecho para que el contribuyente no lo altere, pero sí se puede alterar. Por lo tanto, hay que cambiar el recuadro de la tasa y hay que pagar el impuesto que le corresponde por ley, que es el 0,125% de los ingresos brutos. De acuerdo. Oye, Soledad, nos vamos a pasar unos minutos de las 10, pero tenemos varias preguntas, vamos a tratar de irlas reuniendo y yo por mi parte voy a aprovechar de despedirme para que haga el closing. Aquí te agradezco a ti. Tengo la siguiente pregunta. La utilidad que yo como distribuyo, ¿tiene que ser en la misma proporción que el capital pagado o que el subsidio pagado? En esta misma línea. Y la contabilidad base a caja. ¿Por qué se viene a utilizar el registro SAC-REX que hace Soledad? A ver, creo haber entendido las preguntas porque se pegó de repente la imagen, pero en el caso de los retiros, si las partes en el estatuto de la sociedad acordaron alguna forma de distribución, es esa forma de distribución la que debe regirse, porque puede que alguien haya puesto menos capital pero pone mucho más trabajo. En consecuencia, los socios desde el principio acordaron que le van a dar más participación en las utilidades. Si nada han dicho, el Servicio de Impuestos Internos va a suponer, y así lo va a entender, que es en base al capital pagado. Cualquier otra forma de distribución de utilidades tiene que ser acordada por escrito por los socios e informada al Servicio de Impuestos Internos. Va a haber una declaración jurada que va a establecer cómo debe informarse esto. Por lo tanto, uno diría, lo que prima aquí es el acuerdo de las partes por escrito e informado al Servicio de Impuestos Internos. Si nada se le ha dicho al servicio, se aplica el criterio de aportes de capital, ¿ya? Por lo tanto, podemos ocupar uno u otro. Y la otra pregunta era... Se me fue. La otra pregunta tiene que ver con la contabilidad en base a caja. ¿Por qué conviene utilizar el registro tax y el REX a tu juicio? Claro, cuando uno está en el régimen atribuido, yo podría haber invertido un excedente de caja en unas acciones en bolsa y haberlas vendido, y si gané algo de plata, eso habría sido un ingreso no tributable. En el sistema transparente no existen los ingresos no renta, solo existe caja que entra y caja que sale. En cambio, en el régimen ProPyme, yo puede que un excedente de caja lo invierta en algún tipo de instrumento que me genere beneficios. Y si me genera beneficios, lo que me dice el servicio es, usted tiene que controlarlos. Para eso necesita el registro REX, que es el de rentas exentas e ingresos no renta. Y si es que yo estoy en el régimen semi-integral, o sea, en el régimen ProPyme, con contabilidad en que estoy pagando un 10 por ahora y un 25 a futuro, y no retiro el total de las utilidades, significa que van a quedar utilidades que pagaron impuesto dentro de la sociedad. Y si tengo una participación chiquita en otro negocio, me van a llegar dividendos o retiros con los impuestos pagados.
Si yo quiero ocupar esos créditos, lo que me dice la autoridad es lleve el registro SAC. Porque así, cuando yo a usted lo fiscalice, usted me va a acreditar en el papelito todos los créditos que tenía. Y va a ser mucho más rápida y fácil la fiscalización. Perfecto. Soledad, otra consulta tiene que ver con el tratamiento tributario de una donación a trabajadores. ¿Sería considerado gasto en las circunstancias actuales? Estamos hablando de una persona que apoyó a sus trabajadores y él habla de una donación a sus propios trabajadores. ¿Podría ser aceptado como gasto? Sí, yo creo que sí, fíjate. Porque en general lo que se establecía en todo el sistema de donaciones COVID era que todas las ayudas que se pudieran hacer a personas que estaban pasando por malos momentos era un gasto deducible. Por lo tanto, si yo tengo claridad de que le estoy donando a un trabajador y puedo de alguna manera demostrar en este periodo que él no ha estado pasando por la mejor situación histórica en su vida, la verdad es que yo diría que esa donación debiera poder deducirse sin problema. Otra pregunta, porque han estado bastante interesantes las preguntas, dice relación con si el régimen ProPyme es similar al 14B para efecto de los retiros. ¿El régimen ProPyme es similar? Sí. Al 14B. El B era el antiguo, que era el parcialmente integrado. Como sistema de tributación, sí, pero el impuesto pagado por la empresa es 100% aprovechable para el socio o accionista de la empresa. Es decir, tiene lo mejor del B y lo mejor del antiguo. Ocupo el 100% del crédito, pero tributo solo sobre lo que efectivamente retiro. Perfecto, y no es que sea parcialmente integrado como era No. antes una parte. Se entiende en ese sentido, digamos. Después hay otra pregunta que también indica respecto del beneficio de reinversión. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar la utilidad en la empresa? ¿Un año mínimo? O sea, yo me voy a acoger al beneficio de reinversión y por lo tanto esa utilidad la tengo ahí, no la he utilizado. ¿Cuánto tiempo tengo que tenerla? Es la utilidad que no retiraste al cierre del ejercicio. Lo que pasa es que después cuando la retires no vas a tener crédito. Entonces cuando tú retiras vas a pagar el equivalente a lo no pagado. Hay un tema también, esta es una pregunta que nos había llegado antes. Si bien es cierto, hay un beneficio en el régimen ProPyme de bajar la tasa de impuesto del 25 al 10, que es interesante, pero como es un aporte al pago de impuesto final, nos hacen la advertencia de que si la empresa tuvo utilidades, finalmente la persona, el socio, va a tener que pagar lo que corresponde del global complementario y ya no va a tener una rebaja del 25, sino que del 10. No sé si se entiende. O sea, estamos sí. en el buen caso de que la empresa tuvo utilidades, por lo tanto estamos en un caso positivo. Pero recordémonos lo que les pasa muchas veces a los honorarios profesionales, que no han guardado, por así decirlo, el pago para poder hacerlo finalmente. Sí, efectivamente, el pago, el impuesto te va a cubrir solo si llegas al tramo del 10%. Ahora, esto se está mirando cuando se hace el análisis para ver dónde aplicas el corte de 25 a cuánto, y es que uno diría, hoy día, más del 50% de los contribuyentes está en tramos exentos. Por lo tanto, el 10 ya es suficiente. Y a medida que tú vas viendo cuál es la tasa media, te vas dando cuenta que esto va subiendo de a poco. Se dice que como país estamos en una tasa que no supera el 12%. Ahora, bueno, aquí están los que sí pagan mucho impuesto y los que no pagan nada. Entonces, en esa realidad se estimó que un 10 era una línea de corte razonable. Pero efectivamente, si tú estás ya mucho más cerca de las 75.000 UF y estás retirando bastante, puede que este 10% no sea suficiente. Y vayas a tener que pagar global complementario. Y en ese sentido, tomar las precauciones. Si uno está en el caso positivo de que va a tener, como dices tú, una buena venta y buenas utilidades,
efectivamente esta rebaja no le va a ayudar cuando tenga que hacer el pago final y por lo tanto deje provisionado ese mayor pago de impuestos, digamos. Claro, aquí lo que se está tratando por el otro lado de ver es que las pymes no estén financiando al fisco, Claro. porque cuando tú estás pagando impuestos de primera categoría y no te estás llevando todas las utilidades, la verdad es que al final del día tú estás financiando al fisco. Hay que pensar que el fisco no funciona con la plata que llegue en operación renta. El neto de operación renta es de pago, de devolución. Sí, Es decir, correcto. hay más devoluciones que pagos. El país en general se mueve por los PPMs. Por lo tanto, yo cada vez que hago PPMs estoy financiando al país. Y un pequeño, en algunas ocasiones, tiene que salir hasta endeudarse para pagar impuestos. Mira, Por lo tanto, no es justo y se está buscando que el financiamiento se mantenga idéntico para las grandes empresas, pero las pequeñas empresas no tengan que hacer todos estos PPM excesivos. Mira, Soledad, en ese sentido, y para ir cerrando, también hay una pregunta, pero que en realidad no es una pregunta, es una queja de alguien que dice, el Estado nos exige pagar el IVA a tiempo, con multa de intereses si no lo hacemos, y por otro lado, los pagos que tiene que hacernos el Estado se atrasa a veces más de 120 días. O sea, volvemos al mismo tema de financiamiento. ¿Ya? Lo hace el planteamiento como una queja, y yo creo que hay algo que hay que mantener ahí en relación de vamos pagando el IVA, pero a su vez el Estado no nos está haciendo los aportes que corresponden. Absolutamente, es decir, cuando uno ve lo que son las fiscalizaciones de los PPUA, es decir, cuando yo tuve pérdidas Claro. y compensé alguna utilidad y tengo derecho a pedir que me devuelvan el impuesto, uno está con 2 años de atraso en el pago, fácil. Porque son esas fiscalizaciones que se arrastran y no se resuelven. Y por eso yo decía que una de las deudas que tiene el país con las pymes es el exceso de burocracia. Los temas los arrastramos por largos periodos, obtener un permiso de funcionamiento cuesta mucho. En general, nos llenamos de trámites y trámites cuando la verdad es que lo que deberíamos tratar de hacer es facilitarle la vida a aquel que quiere emprender legítimamente. Porque si no le facilitamos la vida, lo que estamos haciendo es motivarlos a que sean informales. O sea, no puede ser que el Ministerio de Economía digan que hay 2 millones de microempresas y que 950.000 son formales y que el millón y tanto restante es informal. Y eso es principalmente porque me llenan de trámites y la verdad es que yo necesito comer, no pasármelo de institución en institución presentando papelitos. Y eso nos lleva a la informalidad. Un país que está en la informalidad es un país que no crece. Por lo tanto, en la medida en que simplifiquemos los sistemas, vamos a poder crecer porque va a ser fácil hacer negocios y fácil terminar negocios. Hoy día es difícil constituir una sociedad y es muy difícil ponerle término. Absolutamente, Soledad. Bueno, queremos, a nombre de Encarnación, que se tuvo que retirar un poco antes, y para no abusar del tiempo de nuestros socios también, para poder terminar a las 10:15 como habíamos prometido, agradecerte, Soledad, esta charla con todo el detalle. Lo vamos a dejar a disposición de los socios de manera que ellos puedan revisarla en detalle y, como dices tú, no dejar de usar todos los beneficios. Es casi un imperativo moral en ese sentido. Y por otro lado, saber que tú estás dedicada a través de esta fundación al apoyo de las empresas PYME y por lo tanto vamos a ver la posibilidad de tener alguna relación entre la Cámara y ustedes, ya que por lo que hemos analizado en las últimas cifras, en la Cámara sobre el 50% de los socios son considerados empresas PYME de acuerdo a la categorización que hace el Servicio de Impuesto Interno, o sea, con ventas menores a 100.000 UF. Y por lo tanto este es un tema relevante para una gran cantidad de nuestros socios. Queremos agradecerte a nombre de la Cámara tu disposición. Muchas gracias por la presentación y seguramente nos vamos a ver en un próximo futuro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos también por su disposición y por haber permanecido con nosotros. Nos vemos y será hasta la próxima.